Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Pediatría por permitirme dialogar esta mañana con ustedes, que es una oportunidad muy bonita para saludar a mucha gente. No puedo saludar a toda la gente, pero sí saludar a algunos maestros míos, al doctor Gabriel Cortés Gallo, que fue mi profesor cuando fui residente de pediatría, y un especial saludo a Pedro Cuello Ramírez, él fue mi tutor de la tesis de pediatría. Gracias por estar aquí en esta mañana. Hay muchos compañeros también, y hay muchos jóvenes a los cuales hay que dirigir algunas palabras en términos de las presentaciones, que ojalá los anime a seguir el conocimiento de la pediatría. En la primera diapositiva, en la siguiente diapositiva, en la siguiente, por favor. Quiero mostrar a ustedes el panorama general de lo que ha sido el tema de este simposio. Tal vez la idea siempre estuvo presente, pero nunca se tomó con la organización de pensamiento que ahora tiene. Por ahí, por los años finales de los 80, principios de los 90, aparece la idea de que el origen de la salud de las enfermedades se inicia cuando se gesta. Y se tenían ideas de cómo la gestación, a las mismas condiciones de tiempo, podía producir niños pequeñitos o niños mayores. Ahí se puede ver claramente dos niños de la misma edad gestacional que crecen de diferente manera. El escenario, por supuesto, es complicado, pero enfoca esencialmente y sigue vigente a que las condiciones de nutrición que rodean a la madre y que rodean al recién nacido están en el centro de estos problemas. Por supuesto, aparecen los conceptos de programación, de plasticidad y de la dificultad que tiene enfocar estos problemas a través de los indicadores que incluso actualmente tenemos. Nos hemos quedado, y me parece que siguen siendo indicadores sustitutos, del daño que esto puede ocasionar en este momento de la vida y que repercute a lo largo de toda la vida con los indicadores del peso al nacer. Bien, pero la gran aportación es que esto ocurre fundamentalmente en la gestación. Tenemos indicadores muy gruesos, pero que esto no acaba ahí, sino continúa con las formas inmediatas de alimentación posteriores al nacimiento y repercuten hasta la vida adulta, como decía yo. Inicialmente se mencionó cómo el aspecto adverso de la gestación puede afectar al niño, y se enfocaron muchos de los estudios a la falta de crecimiento adecuado de los recién nacidos, hablando de crecimiento, de retardo del crecimiento intrauterino y del bajo peso al nacer. Sin embargo, muy poco después se avanzó a que esto no era así, sino que muchas de las cosas pueden ocurrir aún en los niños que tienen peso adecuado, y mucho afecta a los niños que tienen un peso mayor al esperado para la edad gestacional. O sea, entonces esto transcurre a lo largo de los que tienen peso adecuado, a lo largo de los que tienen bajo peso y a lo largo de los niños macrosómicos. El ambiente, por supuesto, es muy complicado y transcurre en este tipo de entidades que son obesidad o desnutrición gestacional, excesiva ganancia de peso durante la gestación, elevados niveles de glucosa en sangre en ayuno, especialmente refiriéndose a la madre, la posibilidad de que pudiera desarrollar diabetes gestacional y la deficiencia de micronutrientes. Ahora se tiene un concepto que es un constructo complicado de lo que se denomina la programación de la salud de la enfermedad y de los orígenes que esto tiene. Estamos hablando de que cuando el desarrollo normal del feto se altera por algún estímulo anormal o un insulto que sucede en el momento crítico sensible de la vida intrauterina, ocurre lo que se ha denominado programación metabólica. Esta programación sugiere
que el ambiente en que se gesta la vida temprana influye en las características de la descendencia, propiciando lo que se llama desarrollo de alteraciones, que pueden ser el síndrome metabólico un buen ejemplo de esto. El síndrome metabólico, como sabemos, es el tronco común del cual derivan prácticamente todas las alteraciones de las enfermedades no comunicables del adulto. De esos insultos, de los insultos que el feto puede recibir, destacan dos. El primero son las enfermedades de la gestación que cursan con estrés oxidativo, y el segundo es la suficiencia, exceso o deficiencia de nutrimentos que pudiera cursar el feto en esto. Y en esto también hemos avanzado. No se trata simplemente de un problema de la nutrición materna, también se trata de la funcionalidad de los órganos que en ese momento participan, y que en este caso hay que destacar a la placenta. La programación metabólica fetal, pues, es una respuesta de homeostasis. Esta palabra la conocimos allá en la universidad, la homeostasis. Bueno, pues esto es una respuesta homeostática. El feto en la sobrevivencia y todo el constructo del metabolismo materno, placentario y fetal se adaptan para la sobrevivencia del niño, y ocurren cosas extraordinarias que hoy mismo estamos conociendo. Todavía no tenemos todo el concepto, y con todo y esto ahora se nos complica, porque lo que nosotros ahora vivimos es la medicina genómica. Ahora ya no tenemos mucho de dónde agarrarnos y muchas disculpas de qué tomar, pero ciertamente, como si el destino nos hubiera alcanzado, todavía apenas estamos empezando a entender cómo se construyen estos fenómenos. Bien, estas respuestas adaptivas a las características de la nutrición materna y funcionamiento placentario, como dije, son una adaptación homeostática, especialmente expresados por cambios epigenéticos para adaptarse a las condiciones del momento, pero especialmente para enfrentar las condiciones del futuro. O sea, si el niño enfrenta in útero condiciones de carencia, se prepara intrauterinamente para enfrentar extrauterinamente condiciones de carencia. Y al revés, si tiene exceso, igualmente se prepara para enfrentar extrauterinamente estas condiciones. Pero esto no ocurre así, esto no es tan sencillo. Lo primero que hacen, o que hicimos, o que seguimos haciendo cuando un niño nace pequeño, es realimentarlo, intentando recuperarlo a condiciones como si fuera un niño de peso adecuado. Y ahí empiezan los conflictos, porque fue programado para otra condición. Bueno, estas condiciones extrauterinas, cuando no empatan con lo programado intrauterinamente, es justamente lo que ha empezado a florecer como el fenotipo que va a llevar las condiciones para hacer enfermedades no comunicables. Veremos algunos ejemplos posteriormente. Pero, como si estuviéramos en el primer grado de la escuela de medicina, hay que recordar cómo ocurren los fenómenos epigenéticos. Y cómo ocurren, pues son recordándonos que aquí en los cromosomas van a aparecer posteriormente que son los nucleosomas, y cómo el ácido desoxirribonucleico enreda como si fuera un collar de perlas a estos nucleosomas, y estos expresan justamente toda la cadena de información que se tiene. Estos nucleosomas están fundamentalmente dados por proteínas que son las histonas, de las cuales estos son ricos en estos ácidos que son lisina y arginina. De estas histonas hay 5 tipos, y aquí se expresan de esta manera gráfica estas histonas, donde las metilaciones y donde las acetilaciones las hace moléculas flexibles para poder modificar la información que se tiene. Queda claro que estas histonas
metiladas o acetiladas no están modificando esencialmente al ácido desoxirribonucleico. Sin embargo, permiten transitar en esa secuencia llevando información que modifica justamente el fenotipo y que incluso puede alterar no solamente al individuo, sino transgeneracionalmente a los otros individuos. Así pues, la epigenética es la información que pasa de una generación a la siguiente, de padres a sus descendientes, y que no está codificada en el DNA, y a ese concepto informativo es lo que denominamos información epigenética. Mucha de esta información está en las modificaciones covalentes de las histonas, como ya mencioné, y en las variantes de las histonas en los cromosomas. Recalco que mucha de esta información no desaparece durante la división celular o durante la meiosis, y por lo tanto forman parte de lo que se transmite de generación a generación, por lo menos en las células eucarióticas. ¿Cómo es que participa la nutrición en todo este asunto? Bueno, pues aquí se puede ver en este esquema que los nutrimentos proveen sustratos tales como colina, betaína, metionina, ácido fólico, enzimas y cofactores como vitaminas B2, B6, B12, y en estos procesos es donde se van entrelazando las reacciones que van facilitando el que los ácidos nucleicos puedan tener la presencia de metilaciones o desmetilaciones, acetilaciones o desacetilaciones. Aquí tenemos pues un gráfico en donde se muestra cómo intentaré voltear un poco porque la diapositiva no permite ver estos fenómenos que pueden ocurrir o que se inician en la parte materna con alteraciones en cuanto a su condición nutricia, de lo que ocurre posteriormente en los recién nacidos, especialmente con la alteración del crecimiento intrauterino, de lo que puede ocurrir en la alimentación, especialmente relacionado con las formas de alimentación y con la velocidad de crecimiento, y de lo que puede ocurrir en el adulto, especialmente desencadenando hacia fenómenos de obesidad cuando el crecimiento fue alterado, o de normalidad cuando el crecimiento fue normal. Sin embargo, cuando una persona adulta tiene ya obesidad y es una persona femenino, y ahora esta persona va a ser una madre, entonces ya se cierra el ciclo donde en una secuencia de una generación a otra es donde aparecen ya todos los problemas del síndrome metabólico. Por supuesto, esto en términos de lo que significa el modelo de conocimiento y de posibilidades de prevención, aparecen oportunidades en los diferentes momentos del ciclo de la vida. Y entonces hay que entender que el momento en el que hay oportunidades de poder trabajar para prevenir desde la perspectiva del cuidado de la salud a lo largo del ciclo de la vida, aparece en forma oportuna cuando más tempranamente se interviene. Incluso puede haber oportunidades desde antes de la gestación. Por supuesto, entre más temprano se pueda trabajar aquí en estos momentos, mayores posibilidades de enfrentar esos problemas y de resolverlos se tiene. El momento crítico, por supuesto, como se mencionaba anteriormente, está en esta etapa en donde empieza la gestación. Ahora tenemos este problema en las adolescentes, y en este momento es cuando otra vez empieza el ciclo para poder cerrar un ciclo vicioso que puede terminar tardíamente en estos problemas que impactan incluso a la senectud. Hay un indicador que actualmente se le apuesta a conocerlo,
y es la presencia en la sangre circulante de la madre de lo que es la leptina. La leptina, como sabemos, es una hormona que se produce en el tejido adiposo, no solamente en ella, también se produce en la placenta, en el epitelio mamario, en la mucosa gástrica, que tiene como función regular el apetito y la saciedad. Y ahí es donde arranca su posibilidad. Al final, estar en buena o mala condición nutricia en el adulto depende finalmente de la biología, de la regulación entre apetito y saciedad. Por supuesto, esto es la biología. La conducta social tiene la complicación de impactar justamente a la biología, pero bueno, la leptina se encarga de este fenómeno. En modelos animales, esta hormona juega un papel en el desarrollo de los órganos como cerebro, corazón, páncreas y riñón. Aunque la traslación de los animales a los humanos no es siempre fija, no es un asunto tan simple, las bajas concentraciones de leptina que presentan los niños con restricciones de crecimiento intrauterino posiblemente sean el vínculo entre esta alteración y las enfermedades no comunicables del adulto. Los hijos de madres obesas, sin embargo, también sufren de alteraciones porque si bien no tienen disminución de la leptina, sino que la tienen elevada, ahora se conoce perfectamente el fenómeno de resistencia a la leptina. De modo que leptina, por carencia o por resistencia, parece jugar un papel importante en estos problemas. Esta diapositiva ilustra sencillamente cómo la teoría inicial de las enfermedades no comunicables del adulto se originan en el déficit del crecimiento intrauterino. Sin embargo, he mencionado que cuando lo programado no empata con lo que se hace extrauterinamente, cuando ya el feto nació, es cuando aparecen los problemas de esos desajustes entre lo programado intrauterinamente y las acciones extrauterinas. En esta diapositiva, aquí se ve cómo la epigenética estructural de programación fetal, cuando se desajusta con el fenotipo programado parentalmente con relación al postnatal, es cuando aparece una programación del fenotipo que puede estar alterado. En esta misma diapositiva, en otro sentido, es cuando lo programado se enfrenta a algunos modificadores postnatales, como especialmente dedicados a la hiperalimentación, que originalmente uno podría ponerle como disculpa el desconocimiento, pero que ahora, en estos momentos, no tiene sentido llevar a los niños pequeñitos a un aumento de velocidad de crecimiento para producir posteriormente todos los riesgos, para producir todo el fenotipo que va a desarrollar el niño, para desarrollar enfermedades comunicables en la vida adulta. Sin embargo, y aquí empieza creo que el punto interesante, no todo puede entenderse desde la perspectiva de la carencia de nutrimentos en la madre y en el medio intrauterino. Y esta diapositiva ilustra cómo este estudio, hecho por científicos españoles, casi por serendipia, porque no me parece de otra manera, tomaron a niños con peso adecuado para la edad gestacional, hijos de madres sanas que no estaban obesas, y les tomaron sangre del cordón umbilical para medir piufas, los poliinsaturados omega 6 y omega 3. Y se midió la composición corporal de los niños por DEXA a los 2 y a los 4 meses. Y entonces lo que encontraron estos investigadores fue que los niños recién nacidos que tuvieron bajos niveles circulantes de piufa, independientemente si eran 6 o 3, tuvieron mayor adiposidad abdominal. Claramente en un asunto directo con relación a las concentraciones de estos piufa, o cuando se hacía la correlación entre la grasa abdominal medida por DEXA y la grasa total. Entonces, la pregunta que queda pendiente en este estudio es: las madres no eran obesas, los niños no tenían restricción,
había un solo nutrimento que eran los PUFA, y a medida que bajaban estos PUFA tenían mayores concentraciones. Estos fenómenos nos van ayudando a motivar para empezar preguntas muy interesantes posteriormente en las investigaciones. Este es un trabajo que apunta claramente a la primera hipótesis, que es el de la restricción nutrimental durante la gestación. Y aquí podemos ver que las personas en este estudio se estudiaron solo 20 riñones, 10 de personas que tenían historia de hipertensión arterial primaria y 10 riñones de personas controles. Todos habían fallecido en accidentes automovilísticos. Este es un estudio alemán. Y entonces lo que encuentran fue que el número de glomérulos intactos, medido por esta tecnología estereológica tridimensional, fue 46% menor en aquellos sujetos que tenían hipertensión arterial primaria respecto de los controles, que eran los riñones de personas fallecidas y que no tenían ninguna historia, eran sanos. Y el volumen de los glomérulos era mayor también en estas personas con hipertensión arterial primaria. Derivado de los estudios en animales de experimentación, en donde sí se puede hacer la manipulación de restringir y de contar los glomérulos, es donde se establece el vínculo de que la única explicación de la menor reducción y del mayor tamaño de los glomérulos solo tiene su explicación en la restricción original de la gestación. Este es un estudio que también impacta sobre el hecho de cómo la gestación de los niños en forma temprana o tardía. Es un estudio hecho en nuestro hospital en donde se puede ver cómo la obesidad abdominal es mucho mayor en los niños que tienen obesidad y sufrieron y tuvieron bajo peso al nacer. Voy a omitir algunas diapositivas con relación a la plasticidad cerebral y solo me detendré en esta plasticidad cerebral hablando de la importancia que tiene el desarrollo del cerebro durante la época en que se gesta en estos dos nutrimentos que son el hierro y la colina. El hierro influye en estos primeros 1000 días de vida en la gestación, especialmente de órganos fundamentales que controlan algunos sistemas de orientación y que están específicamente en el hipotálamo. Y quiero mencionar a la acetilcolina como aquel nutrimento derivado de la acetilcolina, derivado de la colina, que permite la neurotransmisión a nivel de la interconexión neuronal. La alimentación y la nutrición pues se programa, sin embargo esa ventana de programación apenas las estamos entendiendo, y lo que sí podemos saber es que lo que no pudimos prevenir a tiempo puede aparecer posteriormente, como en el caso de el impacto de un nutrimento que puede aparecer sus efectos en la edad preescolar o puede aparecer incluso en la vida adulta. Es muy lejano a veces lo que ocurre en la gestación que se pueda expresar posteriormente. Esta es una diapositiva que ilustra ese momento hablando del desarrollo neurocognoscitivo cuando los niños pretérmino se alimentan con leche materna mayor del 50% y cómo impacta en el desarrollo de la corteza cerebral y cómo impacta en las pruebas de conocimiento en los niños. Todo esto tiene sus limitaciones porque muchos de los estudios para conocer esto requieren de largo tiempo expresado en cortes. Casi siempre los estudios transversales no permiten explicar la causalidad y las cortes requieren muchísimo tiempo. De todas maneras, como quiera que sea, quiero con estas 3 diapositivas últimas rendir un pequeño reconocimiento a los pioneros. Y los pioneros aquí están dados en diapositivas.
en 91, que fueron los primeros estudios, 92, 93, 2002. Ese es un estudio, el primero que se conoce claramente, en donde a los 64 años demuestra el doctor Hayes, el doctor Barker, lo que puede ocurrir cuando no se tiene un buen peso gestacional o un buen peso al primer año de vida, y cómo ocurren las intolerancias a la glucosa, hablando del riesgo, de la razón de posibilidades, cómo aumenta a medida que se tiene menor peso al año o menor peso al nacimiento. Y finalmente, estos son los pioneros. Que es el doctor Barker, cuya hipótesis Barker empezó a circular a principios de los 90 y a quien nadie le creía, hasta posteriormente. El doctor Hales, que estudió todo lo que puede expresarse a través de las alteraciones derivadas de estos fenómenos, y el doctor Lucas. Simplemente digo que la investigación o las propuestas que ellos hicieron, las hicieron por la suma de sus esfuerzos, que de manera independiente se juntaron en las comunicaciones científicas. El doctor Lucas es un clínico, es un neonatólogo. El doctor Hales es un bioquímico. El doctor Barker es un epidemiólogo. Los tres sumaron sus esfuerzos. Hoy tenemos frente a nosotros un gran reto, por supuesto como pediatras, pero también el reto no está en el conocimiento mismo, sino en la epidemia de enfermedades no comunicables que tiene nuestro país, y que tienen la esperanza en la pediatría de que ayudemos temprana o oportunamente a contribuir a resolver este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Samuel Flores Huerta por su